Bueno, para conversar sobre este tema, a esta hora estamos junto al ministro de Justicia, Luis Cordero, que ya nos acompaña. Ministro, ¿cómo está? Buenas noches. Hola, buenas noches, ¿cómo está usted? Bien, ministro. Lo primero, preguntarle si después de este pronunciamiento de la Corte Suprema, ¿hay posibilidad de acelerar el trámite en el Congreso de la ley corta que presentó el gobierno para poder dar alguna respuesta, ¿no?, a las personas a quienes se les cobró de más? Debiera ser lo razonable. La Comisión de Salud del Senado ha estado recibiendo en audiencias públicas para ver las circunstancias o condiciones en las cuales tienen efecto esta sentencia. Un par de aspectos que yo creo que son relevantes en el contexto de esas audiencias es que este fallo es la parte final de una seguidilla de judicialización que ha sostenido el sistema por más de una década. Y por lo tanto, la ley corta ISAPRES es indispensable, no solo para abordar el cumplimiento de la sentencia, sino que también para dar una solución bastante más estructural a un sistema que en la última década ha tenido una judicialización sostenida. El año 2022 es un año que no tiene precedentes previos en los niveles de judicialización que tuvo y que explican en algún sentido la lógica sobre la cual razonó la Corte Suprema en estas sentencias, pero también en las de agosto sobre el plan base. En esa ley corta que presentó el gobierno se da la posibilidad de que las ISAPRES planteen cuál podría ser un sistema para reparar a aquellas personas a quienes le cobraron de más. Pero esa propuesta de las ISAPRES no ha llegado hasta ahora. ¿Qué posibilidad hay de que las ISAPRES se declaren en quiebra y no respondan a eso? ¿Y qué podría pasar en ese escenario si es que ellos no responden? No, la idea central sobre la cual descansa el proyecto tiene que ver con garantizar tres cosas que son centrales, ¿no? La primera tiene que ver con garantizar los derechos de los afiliados, en segundo lugar dar cumplimiento al fallo y en tercer lugar mantener la integridad del sistema. Lo razonable, creo yo, en el contexto en el que estamos, es que todos los incumbentes o quienes están involucrados en esto, incluyendo las ISAPRES, aprovechemos la oportunidad legislativa para dar una solución estructural al problema que ha terminado con estas sentencias. Y si no lo hacen, ¿qué estrategia mantiene el gobierno? Porque aquí también se ha especulado que haya ISAPRES, y entiendo que ellos han planteado esta posibilidad, que recurran a tribunales internacionales para demandar al Estado chileno por esta situación. Es cierto, en la actualidad existen dos grupos de inversionistas que abrieron las etapas de conversación y diálogo, las tratativas previas antes de iniciar los mecanismos de arbitraje. Lo cierto es que el Estado de Chile tiene una sentencia judicial que cumplir y por la otra el Ejecutivo ha remitido un proyecto de ley al Congreso para dar solución y viabilidad al sistema de seguros privados. Ahora, ¿qué posibilidades reales hay de que el sistema de salud continúe en Chile como está operando hoy día? Es decir, con el ámbito público más el ámbito privado, que es el que llevan adelante las ISAPRES. ¿O esto necesariamente va a tener que ser o provocar una modificación en el sistema de salud de los chilenos? ¿Se acaban las ISAPRES? El proyecto de ley corta mantiene el sistema público-privado. Lo que busca es dar viabilidad al cumplimiento de la sentencia y yo creo que esto es bien relevante. Nosotros no hemos llegado a esta situación de la sentencia de noviembre, diciembre de este año en el caso de tabla de factores simplemente por un asunto aleatorio. Hemos llegado a él producto de una sistemática judicialización de la última década en la cual las ISAPRES tienen bastante responsabilidad. Y lo razonable en un contexto de esas características es que tanto el Congreso, el Ejecutivo, pero las propias ISAPRES contribuyen a la solución del problema. Ahora, ¿qué posibilidades reales hay también de que la gente reciba una restitución de dinero? Que es la pregunta que se hacen muchas personas hoy día a quienes les cobraron de más. ¿O necesariamente va a tener que haber distintos mecanismos para que eso se reintegre? Es decir, no necesariamente dinero contante y sonante, no un cheque de vuelta, ¿no? Sí, recuerde que para efectos de este caso, en la decisión original, que se mantiene, por cierto, lo que ordenó la Corte es reintegrar los excedentes, por lo tanto sujeto a la regulación de excedentes que tiene la Superintendencia de Salud. Y esto significa, por cierto, que las personas no supongan que inmediatamente van a recibir un cheque. La regulación de excedentes supone, por lo tanto, que las personas podrán percibir esas devoluciones sobre la base de prestaciones, medicamentos, de acuerdo a la regulación de esos excedentes. Cuando las personas no lo utilicen, ellas pueden ser devueltas en dinero. El proyecto de ley que está en tramitación en el Congreso permite precisamente dar viabilidad y razonabilidad al cumplimiento de esa parte de la sentencia.
Perfecto, ministro. Le queremos agradecer que haya conversado con nosotros sobre los alcances de esta decisión de la Corte de no aclarar nada porque estima que está todo dicho en el fallo que ya estaba de manera anterior, ¿no es cierto?, siendo analizado y además siendo parte de este proyecto que ha presentado el gobierno como ley corta. Muchas gracias, que tenga una buena noche. Buenas noches, buen fin de semana. Igualmente.